Bien. Bueno, ahora sí, formalmente ya bienvenidos a todos. Yo soy Roberto Manso, miembro del CREA de Río Primero, hoy representando la mesa empresaria que viene trabajando ya desde hace 3 años, la mesa empresaria casi 3 años. 2 años. ¿Cómo, perdón? 2 años. 2 años, perdón, 2 años. Bien, yo ingresé el año pasado a full, ¿viste? Estaba Guille de presidenta, la primera presidenta, digamos, de la mesa, que fue quien se puso junto con Jorge la mochila al hombro, y se ha formado un equipo de trabajo espectacular. La mesa consiste, digamos, está hoy representada por todos los grupos de la zona. Venimos trabajando muy bien, con mucho compromiso, que eso es fenomenal porque genera mucha motivación para generar este tipo de actividades. En desarrollo de nuestro plan de trabajo, digamos, es de cajón que siempre va a estar temas impositivos, los venimos trabajando, temas familiares, los venimos trabajando. El año pasado hicimos también una jornada de 50 y pico de personas con un expositor, un especialista en empresas familiares. Este año surgió desde el intercambio de la mesa y de lo que venimos trabajando el tema sucesión patrimonial, que es un tema muy importante. La pandemia, más allá de facilitarnos en la tecnología, también nos hizo preguntarnos muchas cosas, y esto no es menor, así que también contamos con dos especialistas, digamos, que siempre están a disposición. Bueno, Dina Castillo, nuestra oradora, contadora pública, siempre en temas impositivos está apoyando el movimiento a la zona, y Carlos, que trabaja con Dina también, es un abogado, también especialista en familia, temas muy interesantes y en sucesiones. Nosotros como mesa nos vamos generando este tipo de actividades, por eso no es una HAT, sino que es parte de la actividad de la mesa, que como son temas tan amplios e interesantes para el resto de la zona, y cuando lo propusimos para el resto de las zonas del movimiento, también generó mucha inquietud. Entonces decidimos abrirlo y generar este espacio de preguntas. No es un tema, no es que vamos a desarrollar caso por caso, porque seguro, como Dina y Carlos contarán, cada situación particular es un caso y es un tema muy particular. El desarrollo que vamos a tener es de 1 hora, hora y cuarto. La idea es que las preguntas se pongan por el chat, que nosotros con Jorge vamos a después ir haciendo las preguntas a Dina y a Carlos. En la medida que vayan surgiendo, pregunten durante el intercambio. O sea, la idea es cuando tengamos algún espacio, le vamos a pedir a Dina y Carlos que respondan. En el caso que sea necesario, habilitamos los micrófonos para intercambiar con ellos, cosa de que tampoco se nos vaya muy largo. Así que, bueno, agradecido por la concurrencia. Pedimos también que a sus representantes en la mesa les traigan este tipo de inquietudes que después surgen y pueden salir acciones como esta. Así que bienvenidos, y ya nomás cedo la palabra a Carlos y Dina, que son quienes van a estar orando en la charla. Bueno, la verdad que es un gusto la invitación. Con Dina hemos trabajado estos temas hace no mucho en la Bolsa de Comercio sobre temas de planificaciones patrimoniales. Un poco la idea de este enfoque, además por la extensión de tiempo, porque muchas veces hay temas que solamente un tema de los que vamos a tratar requeriría mayor profundización, es dar un paneo, y si surgen algunas inquietudes puntuales, poder profundizarlas en la medida del contexto que proponemos. Somos dos disertantes de 1 hora, 1 hora y cuarto para poder abordar estos temas. Para mí es un gusto estar en CREA. He participado en algunas capacitaciones como profesor en la maestría y los distintos programas que proponen, así que siempre es un gusto entender algunas realidades. Y una de las realidades que nosotros desde lo profesional advertimos tiene que ver con un concepto que hay un libro que se llama Pensar la herencia. Y tiene que ver, bueno, qué va a pasar cuando, digamos, yo no esté y qué estoy dejando y esto. Y la verdad que
en un contexto como el que estamos, hay una gran inseguridad jurídica, en donde todos hemos visto las noticias más que recientes, y lo mismo acontece en la empresa. O sea, en la empresa, cuando uno toma decisiones, tiene que tratar de que esas decisiones generen la mayor seguridad jurídica. Y la planificación patrimonial se relaciona con la seguridad jurídica de que el traspaso de los bienes se va a hacer de manera ordenada, de manera tranquila y eficiente desde lo fiscal. Entonces, más allá del concepto, ¿no?, de empresas familiares, la planificación patrimonial abarca una parte del concepto de empresa familiar, este diagrama de los 3 círculos que está relacionado con el patrimonio. ¿Cómo pasa ese patrimonio de los dueños? A veces nos ha ocurrido que la familia tiene un desorden de bienes, en donde a veces por algún planteo fiscal hay bienes que están a nombre de los hermanos, a nombre de los sobrinos, nietos, cónyuges y hasta parecen amigos. Y bueno, ¿cómo se puede lograr un ordenamiento de esa manera? En Argentina, la planificación societaria, sucesoria patrimonial y también societario, a diferencia del sistema americano, tiene flexibilidad. Hay muchísimas herramientas que permiten hacer ese traspaso de los fundadores a los futuros herederos, pero tiene algunos límites que es muy importante. Entonces, en la planificación patrimonial requiere un trabajo interdisciplinario en donde fundamentalmente intervienen los administradores de la compañía, los abogados y los contadores para lograr la tensión que existe entre si ese reparto es adecuado para las necesidades familiares, si desde lo legal no afecta, por ejemplo, la legítima o las porciones disponibles, o cómo puede tamizarse esto en el tiempo, pero que sea eficiente de lo fiscal, porque uno puede armar una muy buena estructura patrimonial y el fisco termina siendo un heredero más que les va a generar. Y una de las razones por las cuales yo en general veo que se buscan hacer planificaciones patrimoniales están relacionados por los costos transaccionales que suele tener el sucesorio. El juicio sucesorio muchas veces genera desde abuso de algunos profesionales en honorarios, en distintas cuestiones. Todos tenemos algún amigo en donde ha ocurrido, digamos, que un abogado le dice, vení, yo te llevo el juicio, qué sé yo, y después la evaluación de los activos, pensemos en campos o en empresas agropecuarias, terminan siendo desmedidas para un expediente que a veces son 40, 50 hojas y un trámite muy básico, pues están todos de acuerdo. Y sin embargo ahí, en ese caso, el heredero, el abogado pasa a ser un heredero más. O si no se planifica la partición de la herencia o cómo hago ese traspaso a la herencia, termino siendo costoso. Entonces, un poco el objetivo es tratar en vida los negocios que están pensados para después de la muerte. Y hablar de la muerte es un tabú. Yo conté en la charla de la bolsa hace 15 días o 20 días que cuando mi hijo tenía 4 años, era chico, yo creo que todavía no tenía noticia, me dice, papá, cuando vos te mueras yo quiero quedarme con la casa. 4 años. Entonces, creo que nadie, digamos, no habla de o no piensa de lo que va a pasar cuando nos muramos. O sea, siempre hay, así como uno puede tener una buena relación matrimonial y siempre piensa, si me divorcio, me quiero quedar con esto, lo mismo pasa siempre pensamos o nos ponemos en visualizar esas cuestiones. Entonces, está claro que es un tema tabú y a nadie le gusta hablar de la muerte, y menos de alguien que uno quiere mucho, como pueden ser los padres. Pero lo peor es no hablarlo, porque ustedes saben que este tipo de cuestiones, cuando no se habla, se transforman en conflictos futuros. Entonces, en ese contexto y en esa situación, tienen que ordenar esa situación. ¿Por qué, digamos, cuál es la finalidad que tiene una planificación patrimonial? Básicamente es este equilibrio. El orden público sucesorio, la legítima, las acciones de colación, los posibles conflictos. En toda la familia siempre hay un heredero, hay un hermano que suele no ser el que está más conforme con su pertenencia, con su situación patrimonial, con el afecto que le dieron los padres, con el amor, con lo que sea, pero siempre hay, nosotros somos 6 hermanos y por supuesto, como en todas las familias, siempre hay alguien que no está. La libertad de planificación
en donde ustedes pueden organizar su negocio de la manera sensible. Y fundamentalmente la protección de la familia y los herederos con el menor costo posible. Entonces, para hacer eso, hay que hacer un enfoque general. Entonces, la primera pregunta es, ¿puedo hacer una planificación parcial y no total? Sí, claro que la puedo hacer. Lo que no puede ocurrir es hacer una planificación parcial sin tener en consideración todo el patrimonio. Y acá quiero hacer un eje. Existen algunos inconvenientes en donde uno puede hacer planificaciones, pero si no tienen en claro el valor completo de todos los bienes, esta planificación que yo puedo organizar termina siendo tamizada a 10 años vistas en función de un montón de matices que pueda hacer. Por ejemplo, la evaluación de los bienes, porque cuando uno hace una partición o hace un adelanto de herencia o hace una donación y no le fija los valores, se corre el riesgo que ese valor se actualice al valor del fallecimiento del causante. Entonces, la idea no es, digamos, tener miedo a cómo lo va a hacer, sino hacerlo con un criterio flexible para poder tener claro. Entonces, por más que la idea sea hacer una planificación parcial, es muy común hacer una parte del patrimonio en donde ustedes quieren resolverlo, por ejemplo, las acciones de una compañía o eventualmente algunos inmuebles, siempre hay que hacerlo en función de un patrimonio total. Como yo digo, el Excel donde están los bienes y hay una evaluación semi-consensuada o semi-razonable donde se puede hacer. Porque es importante además que estos bienes sean aceptados. No es lo mismo discutir sobre una evaluación que fija unilateralmente a alguien en donde los hijos aceptan esa evaluación. Tengo 2 o 3 conflictos en la práctica en donde la empresa tiene un valor y hoy valorar una empresa es un concepto que tiene alguna matiz relativo. ¿Cuánto vale la empresa? Hoy, después de las elecciones, ¿cuánto vale una empresa? ¿Cuánto vale mañana? Está en dólares, en pesos. Negociaciones sucesorias han modificado sus valores solamente por una devaluación. Entonces es importante tener claro. Es importante proyectar la sucesión y tener en claro cuál va a ser la sucesión y cuáles son los objetivos que cada uno tiene en esa sucesión. Sea para distribuir los activos, sea utilizando la mejora. Ustedes saben que el causante, el dueño de los bienes, puede mejorar a uno respecto de otros, hoy en el nuevo código, con 1/3 de los bienes. Tener en claro, por ejemplo, que la unión convivencial, o sea, el hecho de haber convivido sin estar casado por más de 30 años, no tiene ningún derecho sucesorio. Y la pareja, el acompañante, la compañera o el compañero que fueron acompañando no tienen ninguna vocación hereditaria. Tener en claro las distintas situaciones entre los hijos del primer matrimonio, los hijos de un segundo matrimonio, los hijos afines, que son los hijos del progenitor con el cual ustedes terminan su vida, qué sé yo, y cuáles son los planteos. Y el planteo muchas veces de justicia no se da en función de la legalidad, porque la legalidad te impone normas, como por ejemplo la injusticia de que una persona, una pareja de 25 años no herede, y a lo mejor una persona que está casada 6 meses sí tiene heredad, digamos, como si fuera un hijo más, y tener en claro. Entonces la foto que uno tiene que tener a armar es, che, si yo me muero hoy, y así hay que hablarlo. Y además la pandemia, como dijo Roberto, nos puso nosotros en muchos temas, decir, che, no, digamos, gente que no pensamos que iba a fallecer, terminó muriendo por una enfermedad. Entonces, la idea es, si yo me muero hoy, ¿qué pasa? ¿Cuáles van a ser? Y visualizar cuáles son los costos sucesorios. ¿Sí? ¿Cómo negocio la cuestión con el abogado? Tengo que contratar a un abogado para hacer una declaratoria para que, digamos, me ayude a generar este contrato que está. ¿Cómo se van a distribuir los bienes? Bueno, yo siempre digo que la forma más barata, más rápida y más necesaria de hacer la primera planificación y el primer ejercicio es el testamento. ¿Quién de ustedes hizo un testamento? Yo estoy seguro que si hay uno, es mucho. Con lo cual ya marca una idea de que una herramienta que de por sí ya puede maximizar el riesgo de conflicto, porque cuando no hay un testamento, nadie sabe qué va a recibir. O en realidad recibimos todos en porciones ideales de un campo o de acciones. En cambio, si yo le digo, che, en esta asociación te dejo a vos 30 acciones, a vos 30 acciones, a vos 30 acciones, esta casa a vos, este departamento, ya de por sí estamos evitando una fricción que hoy tengo. El testamento es
muy barato, porque lo único que se puede hacer hasta hológrafo, yo lo aconsejo hacer por escritura pública, no requiere de mayores costos, no los deja atados de por vida porque ustedes pueden hacer una revocación del testamento cuando quieren, y genera ya una primera visión que inclusive desde lo intelectual puede colaborar en una futura planificación. Ya ustedes ya van visualizando la situación y ya han pensado cómo quieren que esos activos puedan transferirse. Entonces, aún ahí ya tenemos un primer ejercicio. El testamento es revocable, es personalísimo, no tengo que exhibirlo a ningún lado, o sea, no tengo que andar rindiendo cuentas de lo que yo hago. Me voy un día sin que nadie se entere, le digo a un escribano, tengo que tener unos testigos, le digo, che, escribano, conseguime testigos y digamos, haceme el testamento, listo. Si mañana lo quiero cambiar, lo cambio. El costo puede ser 15, 20, 30, 50 mil pesos, ¿no? Lo que acuerden libremente con el escribano. Pero ustedes ya tienen un primer... acá Gabriela Culazo hace una pregunta. ¿El testamento tiene validez si no se respeta a los herederos forzosos? La pregunta en algún punto tiene alguna ambigüedad. Con el testamento ustedes pueden mejorar a un heredero respecto de otro. Entonces, ese tercio de la porción disponible cuando tienen hijos, ustedes lo pueden adjudicar a la persona que quieran. Y esa adjudicación de ese tercio tiene plena validez. Lo que no se puede hacer con un testamento, Gabriela, es darle todo a uno y nada a otro. El testamento, como cualquier planificación sucesoria, pacto de herencia futura, testamento, fideicomiso, sociedades, donaciones, lo que se llama partición por ascendiente, usufructo, todo lo que usted pasa en este tamiz, que es respetar esos 2/3 que deben ir necesariamente a los hijos. Entonces, ahora bien, el testamento tan provisorio puede ser que yo lo hago y si mañana me nace un hijo porque no lo conozco o, digamos, descubro que tengo un hijo porque no lo sabía, digamos, puedo reacomodarlo y adaptarlo en esa. El testamento, yo lo he visto mucho cuando aparecen hijos extramatrimoniales que no eran conocidos, sirve para poder, digamos, darle esta mejora, este tercio, a esto. Y esto me sirve para decir, ¿cómo hago esta mejora de esta porción disponible a un error respecto a otros? Si es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que creo que es justo, se puede hacer o a través del testamento, primera situación, o a través de una donación en donde yo le tengo que poner una cláusula a la donación, que con esta donación estoy mejorando a uno respecto de otros. Este tercio de la porción disponible solo rige para hijos y nietos, digamos, lo que llama herederos legitimarios, para arriba y para abajo. Si yo tengo un sobrino o tengo un hermano, yo no tengo este límite, puedo dejar los bienes como quiero y qué, no es mi problema, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido también es importante. Pero aún en la planificación en donde la persona ya está cansada de la gestión de los bienes, pero no quiere, digamos, quedarse desprotegida, porque esta sensación de seguridad que dan los bienes no solamente tienen que ver con lo real, sino con lo simbólico, también se puede permitir o se puede incluir cómo me van a ayudar en estas cuestiones. Entonces, se puede plantear de dos maneras. Yo estipulo en la planificación patrimonial cuál va a ser mi nivel de vida que yo quiero en función de eso. Yo me acuerdo de una planificación de una bodega en la cual nos tocó participar, fijamos el valor de lo que se quedaba la viuda, que heredaba a sus 3 hijos, hijos que ya tenían casi 70, estoy aclarando, no estamos hablando de hijos que tenían 15 años y que lo necesitaban, no, hijos que ya eran grandes, que ya estaban integrados en la empresa. Y se quedó que me acuerdo que había un tipo de vino que era como un producto estándar, y era el equivalente a no me acuerdo cuántas cajas de vino de ese producto, y ella con eso se garantizaba lo que necesitaba. Otra alternativa es dejar un usufructo. Esto es la posibilidad de quedarse con los beneficios, y en esto probablemente Dina, digamos, hable o profundice cómo generar el menor impacto en lo que se llama el impuesto a la riqueza o el impuesto solidario, etc. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo lo hago, puedo tener un impacto que a través de una planificación sucesoria puedo mejorar eso. Y esto se puede hacer o a través de donaciones, donde yo divido los bienes y reservo una parte del usufructo. La donación, diríamos, es la planificación patrimonial más sencilla, más barata y más simple. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es dividir mis bienes como si me hubiera muerto hoy,
a través de donaciones y con menor costo fiscal. Ahora bien, no siempre es la más eficiente. E inclusive, esto lo digo, si lo que yo quiero hacer es una donación no de los inmuebles, sino de las acciones que tienen los inmuebles o de las acciones que tiene el emprendimiento agrícola, el costo es casi cero, porque estamos hablando de hacer un instrumento privado con firma certificada, anotarlo en los libros, si tiene libros digitales, hacer anotación de libros digitales, escribir algunas cosas que es importante escribir, y ustedes ya tienen resuelto. Y eventualmente que el nudo propietario, el que tiene la propiedad, entre comillas, de la propiedad, pueda reservarse algún derecho o alguna situación que está. Ahora bien, en esta planificación yo puedo establecer las necesidades de algunos sucesores, inclusive puede ser de menores de edad o personas con cierta discapacidad, en donde uno, digamos, quiere garantizar, digamos, que esto tenga. Yo lo vivo de cerca porque uno de mis socios tiene un hijo con síndrome de Down y su preocupación permanente es, digamos, qué va a pasar cuando yo no estoy y cómo garantizar su subsistencia adecuada. El qué va a pasar cuando yo no estoy, cómo garantizarlo, no solamente es una cuestión patrimonial, es una cuestión de acompañamiento, de afecto, de enseñarle a la familia a acompañar y a proteger a la persona que lo necesita, pero también de dejar adecuado y clara la situación patrimonial para que esta persona tenga garantizado ciertas cuestiones. Y lo mismo pasa en la familia. Si nosotros enseñamos y trabajamos y discutimos la planificación para poder tener en claro cuáles son las cosas, los conflictos se minimizan. ¿Se evitan los conflictos? No, no se evitan los conflictos. Los conflictos son muchas veces en los sucesorios, en las empresas familiares, son emocionales y no legales. Y les cuento, yo soy el director del Instituto Argentino de Empresas Familiares de la sede de Córdoba, y ayer fue el Día del Magistrado. Recibí un meme que a mí, la verdad que hacía mucho no me impactaba tanto un meme, en donde había un magistrado de familia que tenía un expediente que tenía casi el tamaño de su altura. Digamos, eran 30 cuerpos, 25 cuerpos. Y decía, dice, en este juicio sucesorio discutieron dos hermanos por 25 años. Nunca se pusieron de acuerdo, se dejaron de saludar, nunca se, digamos, retomaron el afecto que tienen que tener. Se murieron sin haber visto el producido de todo este conflicto y los herederos resolvieron esto en 15 días. ¿Qué quiero transmitir con esto? La mayoría de los problemas que aparecen en el conflicto social tienen con cuestiones emocionales y no necesariamente patrimoniales. Es lo que llama la contabilidad emocional. Hay activos y pasivos emocionales que no tienen que ver con lo que realmente valen los bienes o lo que realmente los valen. Porque si no, es muy fácil. Nos pongamos de acuerdo cuánto valen, sorteemos los bienes, y esto uno lo vemos y decís, che, pero digamos, pasa hasta cuando uno arma los equipos, cuando juega el fútbol algún día de la semana, o cuando uno le toca organizar un viaje, y bueno, y lo mismo podría pasar con el patrimonio. Entonces es importante detectar los conflictos para poder organizar eso. Entonces es importante eso, tener claro, pero tiene que tener una determinación personal del fundador y buscar un consenso a los efectos de poder. Voy a aclarar dos cositas, así ya te dejo la palabra a vos, Dina, para no robar tiempo y poder terminar dentro de los plazos a las 9:45 como habíamos charlado. Es importante tener algunos tipos de planificación. La planificación testamentaria, ¿sí? El testamento, utilizarlo, cómo lo escribimos, tener en cuenta algunos límites, porque tiene algún nivel técnico que es necesario conocer. La planificación intervivos. Estamos vivos, ¿sí? Pero hacemos un adelanto de herencia y fijamos cláusulas o esquemas que me permitan a mí que esto que yo armé en vida tenga una visión, digamos, a futuro. Siempre teniendo en cuenta que el patrimonio cambia, porque a veces uno pierde bienes o incorpora bienes, y la familia cambia. Los divorcios, los hijos, los fallecimientos generan un cambio. Entonces, el rol que tienen los profesionales en este punto es tener una visión, digamos, lo suficientemente flexible y global para que esto que uno arme tenga durabilidad. No hay planificación perfecta. Eso yo lo sé y lo hemos visto en la práctica. Ahora bien, sí tengo claro que más vale planificar que lamentar. Digo, si uno no arma una planificación, generalmente los costos asociados transaccionales que requiere la discusión de los bienes
por lo menos en mi humilde experiencia, digamos, de 22 años de abogado, han sido esos. También una planificación societaria de la sucesión. Con Dina hemos trabajado algunas decisiones de empresas en donde si uno quiere hacerlo, dividir los bienes que tiene una sociedad, uno dice, bueno, le hago un reparto de utilidades, cada uno se queda un inmueble o una venta, una donación. Sí, hermoso. Los costos impositivos son inviables. Inviables. Entonces, a través de un tipo de decisión digo, porque la decisión desde el punto de vista societario es una, pero tiene que cumplir ciertos requisitos fiscales, que por supuesto Dina conoce, en donde uno, si logra dividir las sociedades y cumple este régimen de reorganización empresaria, el costo de transmisión de los bienes es cero. Entonces, poder hacer una decisión societaria y dejarle a cada hijo el 100% de su sociedad genera una tranquilidad. Hoy se permite porque la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, puede ser unipersonal y la sociedad anónima se puede transformar en lo que se llama SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, y también puede ser unipersonal. Entonces, si yo tengo una acción que tienen los 3 herederos, 33, 33 y 33, podría hacer 3 sociedades en donde cada uno tenga el 100% y tenga el pleno dominio de los bienes. Esta planificación societaria inclusive se puede hacer en el marco de una única sociedad, en donde yo, ¿qué hago? Genero clases de acciones, genero reglamentos de directorio en donde establezco quiénes van a dirigir, a quién le vamos a arrendar el campo, cómo vamos a trabajar ciertos activos, qué pasa si hay que vender la empresa. Hay un montón de pactos, reglamentos, podríamos decir inclusive protocolos familiares, en donde uno puede estructurar, vamos, lo que uno quiere y fundamentalmente evitarlo. Obviamente que la salida y la entrada de cualquier activo que tiene que tener un análisis necesario de un profesional de la ciencia económica, de un experto en impuestos que pueda dar el costo asociado que tiene esa transmisión. Teniendo en ventaja que siempre la donación no tiene impuesto a las ganancias, salvo que sea una trampa que uno utilice para algunas cosas, y está. Entonces, en esta planificación tenemos la planificación testamentaria, que es una planificación que solamente debe tener validez cuando yo me muera, la planificación intervivos, que puedo utilizar distintas herramientas, y estas herramientas son las que, digamos, en algún punto vamos a ver. En el protocolo familiar puedo escribir cuestiones programáticas, pero no tiene valor. O sea, lo digo de una manera, yo no podría en un protocolo escribir un testamento. Lo que sí yo podría poner el protocolo, que es lo que yo quiero, y después hago el testamento que va a ser regido por las mismas reglas. Puedo hacer donaciones con cargo, en donde yo le hago una donación y tengo el cargo, por ejemplo, de en ese lugar construir unos departamentos para otro. Puedo hacer poderes, lo que llaman los mandatos irrevocables o poderes irrevocables para una cuestión puntual, que inclusive tienen un efecto post-mortem aun cuando fallezca la persona. Puedo hacer acuerdos de accionistas, en donde los socios que comparten una misma sociedad acuerdan un montón de cláusulas en donde ellos quieren ver cómo van a gestionar o cogestionar esa compañía. Y esos acuerdos generan, digamos, menores posibilidades de conflictos. Puedo hacer algunos acuerdos prematrimoniales o lo que llaman los acuerdos matrimoniales que le permiten separar el régimen de bienes y poder también visualizar cómo puedo yo dividir ya en vida algunos bienes. El usufructo o inclusive la superficie, que estoy seguro que muchos de ustedes todavía no lo tienen internalizado. Es una especie de usufructo que inclusive tiene un plazo mayor, que puede ser de 70 años, y que podría garantizar cómo puedo acomodar eso fijando esto. Las grandes superficies, shopping center o estas que necesitan tener un inmueble por determinado porque van a hacer inversiones muy importantes que terminan siendo amortizados, suelen usar la superficie para garantizar el uso y goce de estos bienes durante un plazo de 70 años. Entonces esto también a mí me permite una mayor seguridad jurídica a la hora de plantear mis negocios inmobiliarios o cuál va a ser mi flujo o cómo voy a tener. Los seguros de vida, existen seguros de vida que pueden garantizar algunas cuestiones. Puedo plantear inclusive algunos supuestos de indivisión forzosa, en donde yo digo, che, durante 10 años, si se fallece, esta herencia, este negocio, esta unidad productiva, como dice la ley, se pueden mantener forzosas. Y después los fideicomisos. El fideicomiso es una herramienta hermosa a los efectos de poder
trabajar la planificación patrimonial. El fideicomiso, por mi experiencia, es una de las herramientas más flexibles que bien utilizado puede generar casi un traje a medida. Jorge y Roberto, yo entiendo que deberíamos organizar una charla parecida a esta solamente de fideicomisos patrimoniales, porque hay un montón de cosas o de ideas que se pueden aplicar en un fideicomiso para poder entender cuál está. Por supuesto, vos lo mismo, la pregunta que hizo Gabriela, aún en un fideicomiso, en una sociedad, hay que respetar la porción indisponible, la legítima. ¿Puedo decidir a quién y cómo dejo conduciendo la empresa? Sí, claramente que la puedo decidir. Esa pregunta es de Jorge. La puedo decidir y yo puedo establecer cómo quiero. De hecho, desde lo societario puedo establecer mecanismos que garanticen esa cuestión. Lo importante es tener en claro cuál es el cronograma patrimonial, cómo lo voy a decidir y cuáles son los seguros que logro para dejarlo de esa manera. Sí, sí se puede. Y con esto termino para no robar el tiempo más importante, como decimos en las bodas de Cana, como ocurrió cuando Jesús, el mejor vino ahora lo vamos a tomar con Dina, que es la que nos va a realmente ilustrar sobre las cuestiones impositivas, que es lo que nos importa más a todos que estas cuestiones. Pero la donación es oponible al heredero forzoso. Tu pregunta es muy buena en dos sentidos. Primero, si la donación no afecta a la legítima, claramente es oponible. Si la donación afecta a la legítima, digamos, puede ser oponible o no según ciertas circunstancias. ¿Qué quiero decir? Si pasaron los 10 años, no puedo lograr lo que es la acción de reducción. Si yo hice esa donación, mañana la puedo hipotecar y el tercero no tiene nada que ver. Ahora bien, hay un supuesto que es dudoso, que es cuando yo hice una donación y pasaron 10 años de esa donación, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia entiende que esa donación es inoponible y se puede, digamos, y hay algunos que dicen, che, mientras siga esto, in eternum yo puedo tomarlo como cómputo. Oponible es, lo que yo tengo que hacer es un Excel y ver esa donación como si estuviera en el patrimonio del causante. Tiene algunos matices, no es muy complejo, pero tiene una cuestión que todavía genera algún mínimo de dudas, mucho menos que lo que generaba antes. ¿Está claro? Pero vos lo mismo, aún en las donaciones, si esto está consensuado, está charlado y está planteado, los riesgos de que haya conflictos van a ser menores, porque el diálogo y esta discusión genera menor ingreso. Si yo hago esto porque quiero y sabes qué, entonces esto es importante. Entonces, aún así, hay un deseo de perdurabilidad que está vinculado con la fundación y las acciones civiles, en donde una persona puede querer, con esa porción disponible, ese tercio de lo que hablamos, querer dejar a alguna entidad o inclusive generar una entidad para profundizarse en alguna cuestión puntual. De hecho, en el caso de Luna Park, como contamos, la tía de Tito Lectores, que no tenía herederos forzosos, dejó el 95% de Luna Park, no a Tito, que era el que tenía el 5%, sino que se lo dejó a Cáritas y a los franciscanos, digamos, porque entendía que esa persona, uno con el patrimonio puede destinar una porción a entidades de bien, ayudas, capacitar, lo que quiera. Entonces, aún en este deseo de trascendencia, digamos, no lucrativo, importa eso. Entonces, la verdad que hay muchas cositas que uno podría darle algún enfoque, pero la idea es dejar ese mensaje. En general, siempre es mejor planificar que no hacerlo. Aun cuando la planificación no sea perfecto, ya de por sí tenemos una disminución de las posibilidades de conflicto que en gran parte tienen que ver con no solamente lo patrimonial, sino con lo emocional. Y a veces ese discutir, escribir en una servilleta o en unas cuestiones ya tiene un valor que minimiza en gran medida esas cosas. Ese tabú de que hablar de los bienes o hablar de la plata, o como mi abuela decía, de la plata no se habla, digamos, no, me parece que es algo que está pasado de moda y que tenemos que hablar de la plata, tenemos que hablar del patrimonio sin que sea nuestra única obsesión, pero tener en claro para evitar estos inconvenientes. Así que bueno, Dina,
el gusto de escucharte y de compartir esta mañana, diríamos. Así que bueno, te dejo la posta. Bueno, gracias Jorge, gracias por la invitación, gracias Robert por la presentación. Bueno, nos toca compartir con Charlie esta charla, con la idea de despertar en todos ustedes, despertar inquietudes, el que todavía no se las ha planteado, es a ver si logramos a través de esta pequeña conversación transmitirles lo importante y lo necesario que es planificar con anticipación. CREA tiene una modalidad muy linda que en general participan 2 generaciones, por lo menos lo que yo vivo, lo que yo he vivido en CREA, siempre están los padres y los hijos que vienen en la sucesión. Y todo se comparte en una mesa y todo se charla. Y esto es muy bueno que en ese ámbito que esté el productor padre, el productor hijo, y se compartan esa necesidad tan clara y tan clave de planificar a futuro. Planificar a futuro cómo queremos como familia, cómo queremos como empresa, cómo queremos preservar la continuidad, cómo queremos preservar la unidad o no la unidad. Siempre tenemos en los avatares de las familias, tenemos de todo, y los padres conocen perfectamente qué hijos quieren continuar, qué hijos prefieren tener renta, qué hijos son conflictivos y no pueden compartir la negociación. Es una realidad, no toda la familia tiene que permanecer unida, y esto los padres lo tienen que analizar. Suele haber hermanas con cónyuges conflictivos, y en las empresas de familia, para preservar la empresa, o sea, nosotros hablamos siempre, esta planificación tiende a intentar, por lo menos intentar, preservar la empresa o preservar la unidad. Para preservar la empresa y preservar la unidad, son los padres los que conocemos qué hijos pueden continuar unidos, qué hijos prefieren no, qué hijos están en la actividad, qué hijos prefieren la renta. O sea, eso los padres más o menos lo conocemos. Por lo menos los grupos de familias que vienen y se sientan en este despacho, por lo general vienen los 2, padre y madre, a veces vienen con los hijos, a veces vienen algunos, a veces no vienen todos, y la verdad es que yo veo que los padres tienen claridad, por lo menos mentalmente tienen la claridad de cómo quieren que sea la continuidad. Entonces, la primera planificación que Carlos les contó es el testamento. En realidad el testamento me resuelve el 50% del problema, digo yo, que me resuelve el problema del conflicto, ¿sí? Porque si el padre en vida, y hay una ley y hay un código civil que lo ampara, los padres dicen, esto es para esto es para esto y este para esto, respetando la legítima, respetando la porción disponible, respetando todo lo que dice el Código Civil, que yo puedo disponer del 33% libremente, o sea, puedo dejarle, si tengo 2 hijos, a uno le puedo dejar el 66% y a otro el 33%, puedo hacerlo, no quiere decir que lo haga, pero puedo hacerlo. Si tengo 3 hijos, también uno puede tener el 33 más el 22, o sea que uno se puede quedar con el 50, un poquito más del 50, o sea, puedo hacerlo. El testamento me va a resolver la mitad del problema que llamámosle conflicto. Por eso es necesario, y es prácticamente gratis, digamos, tiene un valor muy poco significativo, pero la buena noticia es que es muy barato. La no tan buena es que me resuelve la mitad del problema. ¿Y cuál es la otra mitad del problema? Los costos asociados al sucesor. Y es ahí donde participamos, más que nada nosotros,
tanto los contadores como los abogados, para evitar que el costo del sucesorio, minimizarlo, o sea, lograr a través de esta planificación, minimizarlo. ¿Cuáles son los costos que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, los costos específicos del sucesorio, que son tasas, costos de abogados, la declaratoria. Esto puede tener un valor que puede llegar hasta el 20% del patrimonio en juego. O sea, miren qué importante es sacar ya todo dividido en vida. Después tenemos un costo que es una amenaza, que ya existe en la Argentina, no para nuestra provincia, pero sí para otras, para dos puntualmente, provincia de Buenos Aires, y creo que es Corrientes, o Entre Ríos, en este momento se me fue, es el costo, el impuesto a la herencia, que es un impuesto que ya existió en la Argentina, que ya existe en otros países, como en Estados Unidos, y es, como ya existió en la Argentina y hubo varios gobiernos que amenazaron con ponerlo, inclusive en el gobierno actual también hubo algunos rumores que lo querían implementar a nivel nacional. Este impuesto es el que ha hecho o el que ha precipitado que muchos grupos empresarios planificaran la herencia más allá del testamento, o sea, ya puntualmente con herramientas que ahora les voy a contar. Hay otra razón por la cual hemos también implementado varias planificaciones, que es el famoso impuesto a la riqueza, o el impuesto, o en realidad específicamente es el ACE, que es este impuesto solidario, así se dio en llamar, un impuesto un aporte solidario, porque por eso se llama ACE, ASE, aporte solidario extraordinario. Este aporte solidario extraordinario, que si bien fue por única vez, hay rumores de que podría volver a implementarse. No sé después de lo que pasó el domingo si se van a animar a seguir con estas amenazas, pero en principio ya sucedió. Y el tema es que este impuesto grava a los patrimonios que superaron en el año, a diciembre del 2020, superaban 200 millones de pesos. ¿Qué pasa? Si ese patrimonio se atomiza entre los herederos, o sea, si ese valor que yo tengo, a lo mejor tengo 500 millones, o 600 millones, o lo que sea, 700 millones, y lo atomizo entre los herederos, de esta forma que les voy a contar, en ese caso, al atomizarlo, nadie pagó el aporte solidario extraordinario, o sea que es otra razón, una razón muy reciente, por la cual también se precipitó la división, o de alguna forma la planificación ya dividida, de alguna manera, para que al dividirse se atomice, y al atomizarse los impuestos sean menores. Entonces, repasemos. Lo primero, el impuesto, los costos de la declaratoria de herederos, que llegan al 20%. El segundo es la amenaza de un impuesto a la herencia, que ya existió y que existe en algunas provincias. El tercero son estos impuestos, aportes extraordinarios que agarran a las grandes riquezas. Mientras más dividido está, mientras más atomizado está, menos ricos somos. Y bueno, habría una cuarta razón, ya es pequeña, pero puedo planificar también el patrimonio de manera también de que los impuestos patrimoniales, y esto llamamos el impuesto a los bienes personales, que el impuesto a los bienes personales tenga una menor incidencia en mi costo anual. Este impuesto
Durante el gobierno de Macri tendió a cero, fue, bueno, tuvo una escala progresiva en la que iba disminuyendo y empezó 0,75, 0,5, 0,25. Eso animó a muchos empresarios a blanquear, en el famoso blanqueo de Macri, pero terminado el gobierno de Macri y en este nuevo gobierno vuelve a reinstaurar este impuesto patrimonial, y con la gravedad de que estaba en 0,75 originalmente, lo llevó a 1,25 y lo elevó a 2,25 para los bienes del exterior. Entonces, ese impuesto termina siendo muy gravoso, porque ustedes conocen la renta que tiene el campo, ustedes manejan la renta, o sea, la renta que da la ganadería, la renta que tiene la agricultura. Ustedes saben que estamos entre el 2,5% del valor del patrimonio en juego. Estoy hablando para los que tienen campo, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de rentas, incluyendo la tierra, ¿no? Claramente, si no incluimos la tierra, las rentabilidades son otras, pero si tomamos la tierra como patrimonio en juego, sabemos, y esto se ve en toda la revista de márgenes, que las rentas están en el orden entre el 2,4, 2,5%. Imagínense un impuesto del 1,25, que es el impuesto a los bienes personales, con agravado al 2,25 cuando hablamos de bienes en el exterior. Bueno, todas estas razones hacen de que el testamento nos quede corto. Digamos, es imprescindible, todos los que están acá ya tendrían que estarlo pensando en la medida que tengan de 65, 70 años para arriba, ya no tienen opción, tendrían que irlo planificando, pero hay que complementarlo con algo más, que es para evitar estos cuatro ejes que les comenté, que son los que hacen necesariamente imperioso pensar en algo más. Bueno, a ver, bueno. Las empresas en el grupo CREA, en el sector agropecuario en general, tienen un componente tierra que es, que por lo general, no digo que todos, hay CREA sin tierra, conozco, pero bueno, vamos a partir de la hipótesis de que, bueno, estamos hablando de campo, estamos hablando de tierra, y de la importancia que tiene la tierra en la empresa familiar. Entonces, bueno, la primera pregunta que se hace una familia, a lo mejor que heredó un campo, o que compró un campo, o que está por comprar un campo, o está por incorporar otro campo, es, bueno, ¿qué me conviene ese campo? Ponerlo a nombre de una persona humana, ponerlo a nombre de una sociedad. Esa es la primera pregunta, o sea, ¿dónde me conviene tener el campo? Bueno, en esto yo tengo una idea. La receta no es única, porque cada realidad es distinta, y lo he visto en las familias. Muchas vienen ya con los campos adentro de sociedades constituidas, y esto fue una moda, diría, de hace 30 años, en que con la amenaza del impuesto a la herencia, bueno, fabricaban los abogados en general, fabricaban sociedades para poner los campos adentro, y a través del traspaso de acciones
evitar este impuesto. Entonces, por lo general vemos muchos campos que están ya dentro de una estructura, que sería una SA, una SRL, una SAS, hay sociedades muy antiguas también de capital, de sociedades bueno, que ya se usan poco, pero que existen en la tenencia de campos. No es lo ideal, no es lo ideal. Hoy diría que depende de los casos, pero lo más conveniente es tener una sociedad, sí, para la actividad, o sea, para lo que es el movimiento, para lo que es la siembra, el capital de trabajo, la hacienda, la maquinaria, los empleados, en general todo lo que tiene connotación de riesgo, que esté dentro de una estructura. Y la tenencia de la tierra, en un marco ideal, sería, digamos, es conveniente que lo tengan las personas humanas, en este caso los padres, y acá viene la planificación, digamos que es lo que estaría haciendo falta hacer, o sea, lo que algunos grupos todavía deberían pensar, es, bueno, de alguna manera mantener el usufructo los padres y ceder la nuda propiedad a los hijos. De esta manera, o sea, manteniendo el usufructo los padres y cediendo la nuda a los hijos, de esta manera nosotros ya, tan sencillo como eso, ya planificamos y evitamos los costos del sucesorio. Porque muertos los padres, muerto uno o los dos, automáticamente el usufructo pasa a los herederos, y en la declaratoria de herederos, cuando vamos a tribunales, no hay nada para repartir, digamos, ya está todo, de alguna forma ya salió dividido. Simplemente con esta primera hipótesis, que es la número 1, me conviene una donación a mis herederos, ¿sí?, de la propiedad con reserva del usufructo para mí, mi esposo, etc. Entonces, ese punto 1, tan sencillo como eso, ir a un escribano y hacer esta cesión. Simplemente con la cesión del usufructo a ambos cónyuges, yo ya con ese hecho, yo ya dividí el patrimonio en dos a los efectos patrimoniales, porque en los efectos de los impuestos patrimoniales pagan los usufructuarios, y en este caso, si son los dos cónyuges, pagan dividido, y al dividir, como la tasa es progresiva, se achica un poquito el impuesto. Este impuesto a los bienes personales, que en general los campos no los tienen, los campos explotados no tienen este impuesto, pero bueno, vale el análisis para decir, bueno, ya de esa manera, ya empecé, tan sencilla, ya empecé la planificación. ¿Qué pasa si los campos ya están aportados en una SA? Que hay también una mayoría de la población, diría la mitad de las empresas agropecuarias, tienen ya una estructura en donde el campo está adentro. Bueno, si el campo está adentro, y está dentro de la actividad, a veces tengo todo junto, ¿no es cierto?, actividad y tierra, en ese caso, bueno, también puedo planificar con las acciones. También puedo ceder las acciones, puedo ceder la nuda propiedad a los herederos y reservarme el usufructo de los derechos políticos. Es importante que se reserven no solo el usufructo, sino también los derechos políticos, que es en definitiva todo lo que tiene que ver con la disposición de ese patrimonio, mientras estén en vida los padres. Esta forma de planificación también es válida. ¿Qué pasa cuando un inmueble está dentro de una sociedad? Tengo que pensar
que los inmuebles que están adentro de una sociedad, si todavía no los tengo, tienen que ser inmuebles que yo pienso mantener en mi patrimonio en el mediano y largo plazo. El problema de las sociedades son la salida de los inmuebles. Si yo tengo inmuebles adentro de una sociedad, los quiero realizar y llevarme la plata al exterior, por ejemplo, ahí el costo de salida es muy alto. El costo de la salida tiende al 38% en impuesto a las ganancias. Si los inmuebles son muy viejos, la ley de impuesto a las ganancias dice que la venta de un campo adentro de una sociedad, tengo que tomar el costo histórico de compra, costo original, si el campo es muy viejo, si fue aportado por mis abuelos, imagínense que el costo tiende a 0, entonces precio de venta menos costo histórico de incorporación, esa diferencia se considera ganancia agravada y sobre esa ganancia se paga actualmente, tiende al 38, la tasa, depende, ¿no es cierto?, pero es progresiva, pero puede llegar a ser, realizar un campo adentro de una sociedad puede llegar a ser muy costoso. Si es que yo ese dinero lo quiero sacar de la sociedad o lo quiero dejar líquido. Entonces cuidado con poner inmuebles adentro de una sociedad cuando no hay vocación de los herederos de continuar con la actividad. Si mis hijos van a mantener, ¿sí?, la empresa familiar, de alguna manera van a continuar, los campos se pueden vender y se puede recomprar en la medida que yo compro y vendo dentro del plazo de un año. La ley nuestra de impuesto a las ganancias tiene una promoción a la reinversión, es decir, en la medida que yo vendo para comprar, a lo mejor vendo un campo más chico, se da mucho en el sector de ustedes, vendo un campo más chico o lo entrego como parte de pago para acceder a uno más grande, o vendo un campo menos productivo para acceder a uno más productivo, o vendo uno por localización, ¿sí?, uno que está más lejos y de alguna forma lo integro a una unidad que tengo más cerca. Bueno, todo eso se da en la vida del productor agropecuario, de la empresa agropecuaria. Todo eso en la ley de impuesto a las ganancias está promocionado, es decir, si yo compro y vendo y compro, inclusive me da la ley un año de plazo para que yo haga eso, esa figura que se llama venta y reemplazo o rollover, que se conoce así en Estados Unidos también existe esta promoción. Si yo hago esta figura, entonces no pago impuesto a las ganancias nunca, pero cuidado, esto digo cuidado, porque puedo tener en el grupo familiar, puedo tener una hija o un hijo que tiene 0 interés de mantener la actividad agropecuaria y quiere realizar su parte y quiere irse con el dinero debajo del brazo, en ese caso, esa porción, esa venta que se realizó adentro de la estructura, importará un 35 hasta 38% del valor del campo. Entonces, la figura de aportar inmuebles a una SA se puede, si ya está aportado, tengo que administrarlo lo mejor que pueda, y ahí viene la planificación. Si tengo una empresa agropecuaria con campos adentro y tengo algún otro bien, a lo mejor algún otro bien fuera de esta estructura, digamos, de empresa agropecuaria, a lo mejor tengo inmuebles urbanos o tengo alguna otra inversión financiera o tengo alguna otra cosa, bueno, está fácil así para la familia al momento de planificar en el testamento o avanzando un poco más en la división de los bienes, y a lo mejor disponer, bueno, este local comercial es para esta persona, este paquete de departamentos es para esta persona, o esta inversión en el exterior es para esta persona, que
para este heredero que no tiene vocación de continuidad en la actividad agropecuaria. Entonces, bueno, un poco transmitirle, si ya tengo la sociedad, bueno, administrarlo. Si no tengo sociedad y tengo los campos afuera, cuidado con aportarlos. Si todavía estoy a tiempo porque voy a adquirir nuevas unidades, bueno, pensar bien dónde las pongo. Si las pongo a nombre de la persona humana, respetando ya cómo va a salir a futuro la división con el usufructo y la nuda, ahí ya el tema es distinto, porque si una persona humana vende un campo, el costo de la venta, hoy actualmente para campos adquiridos con anterioridad al 1/1 del 2018, campos que, y acá hay una distinción, campos explotados y campos arrendados. Campos arrendados pagan apenas el 1,5% del impuesto al ITI. Para que corresponda el ITI del 1,5, tiene que haber sido arrendado con anterioridad a los 2 años anteriores a la venta. Entonces, si yo estoy dispuesto a vender un campo, tengo que por lo menos 2 años antes, no explotarlo directamente, sino arrendarlo, puedo arrendármelo a mí mismo, es decir, puedo crear una estructura, una SAS, que lo arrienda por 2 años, y ya cuando venda la tierra, el costo de la venta apenas el 1,5%. Para campos adquiridos con anterioridad al 1/1/18 hago esta distinción porque es clave. Ya aplica otro impuesto, que es el impuesto cedular del 15%, que es un impuesto del 15% de la ganancia, entre el costo y el precio de venta. Entonces, esa es una pequeña cosa a tener en cuenta. Si tengo un campo a nombre de una persona humana, me tomo 2 años, y recién después, me tomo 2 años en que hago la ficción de que está arrendado, y recién después lo transfiero. Mientras que si el campo lo vende la estructura, la SA, recuerden que la tasa tiende al 38. Quizás por eso dijo Charlie cuando empezamos, que es importante planificar, porque puede ser el fisco, un heredero, inclusive se lleve el fisco más que lo que se lleva un heredero. Es decir, si ya son 3 herederos, el fisco va a ser un cuarto heredero, pero se va a llevar una porción más grande que los otros 3. Bueno, hay otra figura, que es el fideicomiso, que es factible, es un traje a medida, como dice Charlie. Por lo general el productor agropecuario es bastante reacio al fideicomiso. Yo lo veo importante cuando hay a lo mejor tengo que ordenar mi patrimonio y tengo algún hijo discapacitado, o tengo hijos extramatrimoniales. Bueno, de alguna forma quiero dejarle algo para él, cuando no estemos. Bueno, la figura del fideicomiso es interesante para estos casos. Es importante que la pensemos. Bueno, yo voy a contarles, esto es bastante técnico, de alguna manera se los he querido transmitir en esta primera pantalla, qué significa tener la tenencia de inmuebles. A ver. Bueno, acá está. Bueno, ¿qué pasa con la primera figura que les dije? Cuando la persona humana, ¿sí? Acá este material lo van a tener para que lo mastiquen. Cuando la persona humana tiene el campo, la propiedad, y se reserva el usufructo y transfiere la nuda propiedad a sus hijos,
Los nudos propietarios, que serían los herederos, no tributan ni impuesto a las ganancias ni impuesto a los bienes personales. En ese caso lo tributa, digamos, el que tiene la renta, o sea, el que tiene la liquidez. En el aporte solidario extraordinario, que es el que les conté, es la excepción, que es ahí donde en realidad tributa el nudo propietario. Y esto nos permitió planificar. Fue muy buena la planificación, porque al ser el nudo propietario, al ser los hijos los que pagaban el ACE, al salir dividido, en algunas circunstancias logramos que no pagara ninguno. Digamos que no pagaran los padres al sacar dividida la nuda propiedad. Y no solo eso, en algunos casos, que aún saliendo dividido, aún así tributaban todos los hijos y no los padres. Eso nos permitió, estoy hablando cuando al dividirse cada uno superaba los 200 millones, eso también nos permitió tener una mejor tasa de confiscatoriedad para un planteo judicial. ¿Qué pasa? El nudo propietario no tiene renta, el nudo propietario tiene 0 renta, solo tiene, porque la renta la tienen los padres. Entonces, al no tener renta y tener que pagar un impuesto tan oneroso, ahí se mide una tasa, es decir, che, ¿qué tasa representa sobre mis ingresos este impuesto patrimonial? Al ser 0 la tasa, 0 la renta y muy grande el impuesto, la confiscatoriedad daba altísima, tendría infinito, es infinito. Y eso nos permitió incluso judicializar casos del ACE, del aporte extraordinario, con tasas muy buenas para cualquier planteo judicial que se hizo a nivel de... Bueno, acá como tributa, en el caso del usufructo, si el usufructo es gratuito, es lo que les contaba, cada uno de los padres, cada uno tributa su 50%, que también es bueno porque sale dividido. Bien. Y bueno, con los bienes patrimoniales, lo que le decía que, bueno, que la alícuota es del 1,25 y 2,25 en el exterior. De alguna manera, al dividir los patrimonios, logramos también minimizar la carga. Cuando tenemos sociedades, también cuando tenemos participaciones societarias, muchos de ustedes ya las tienen, también la planificación, como les decía, se reservan ustedes el usufructo y le dan a sus hijos la nuda. Se reservan el usufructo y los derechos políticos. De esta manera, ¿cómo logro minimizar la carga? Que bueno, todos los inmuebles, todos los activos que están adentro de una sociedad, el impuesto a los bienes personales en realidad es un impuesto proporcional del 0,5%, ahí tengo una baja, una achique en el impuesto patrimonial, y bueno, el impuesto a la renta, que es lo que hablamos, bueno, tiende al 38. Tiende al 38, pero con la salvedad que les dije, que si la vocación es continuar con la actividad, y la venta que yo haga de cualquier inmueble es para recomprar, nunca voy a pagar ese impuesto. O sea, siempre va a quedar diferido eternamente hasta que un día quieran resolver la sociedad. Hasta ese día el impuesto no se paga nunca. De todas maneras, quiero contarles que tampoco es un problema tener una sociedad con campos adentro, porque ya existió. En el gobierno de Macri tuvimos el blanqueo de la ley 27260, que permitía sacar todos los inmuebles de una sociedad anónima, sacarlos a nombre de las personas humanas que yo indicara, pagando una alícuota del 5% sobre el valor, sobre un valor de mercado, que en general lo podíamos manejar. Nosotros utilizamos esta herramienta
para sacar muchos campos dentro de las estructuras y usar esta figura que les conté al principio, que para mí es la óptima, que los campos los tengan las personas y que la sociedad tenga la actividad. Al sacar todos los campos y ponerlos a nombre de las personas humanas, pagando una alícuota del 5%, que la manejamos bastante bien, o sea, no era sobre el valor de realización, sino era un valor cercano a la base imponible. De esa manera nosotros logramos en algunas planificaciones familiares que claramente estaba destinado por lo menos una porción de campo a ser realizado y no recomprar, o sea, ser realizado para dividir, claramente para separarlo del sector. Al sacarlo a nombre de la persona humana, permitimos achicar muchísimo también el costo de la transacción, costo de la salida que le llamamos nosotros, costo transaccional. Uno siempre cuando entra en un negocio, cuando entra en una inversión, siempre tiene que ver el costo de la salida. Y esto es clave. Esto no solamente para la actividad agropecuaria, sino para cualquier actividad, la actividad financiera, las compras en el exterior, una clásica de ustedes y en general de muchos empresarios hoy, la preocupación por la Argentina y la preocupación de tener alguna pata en el exterior, y muchos entran en proyectos inmobiliarios o proyectos también agrícolas de campos en el exterior, ya sea en Uruguay, en Paraguay, Bolivia y el mismo Estados Unidos. Siempre les digo, verifiquen cuál es el costo de la salida, verifiquen cuál es, y siempre estamos hablando de tributario, porque en Estados Unidos existe exactamente el mismo impuesto pero existe para las personas humanas. Es decir, si yo compro un inmueble y luego lo vendo y tengo una ganancia de capital, es tan alto el impuesto a la ganancia, que tiende al 40, 38, 40, 45, que me cuesta mucho la salida. Entonces, cuando yo entro en un negocio, siempre tengo que verificar la salida. Y a esto me refiero cuando digo, bueno, está bien poner los campos adentro de una sociedad anónima. Me lo tengo que preguntar, me lo tengo que replantear. A lo mejor yo tengo claro que este campo va a ser para toda la vida, para toda mi vida, que es corta, y no sé qué van a hacer mis hijos, y puede ser que tenga vocación de ponerlo dentro de una sociedad anónima, pero si no, utilizo la figura de la persona humana con la reserva del usufructo de por vida y la anuda para mis hijos, y de esa forma habré logrado también una buena planificación sin tener que tener una estructura. Bueno, yo creo que yo estoy en tiempo. Esto es una figura muy específica, que es el fideicomiso. Vale para algunas situaciones. Yo los conozco a ustedes y sé que son bastante reacios. Preguntaría si alguno de ustedes tiene un fideicomiso, y lo más probable es que no, que hayan sí participado en fideicomisos en algún negocio puntual, que empieza y termina, pero los conozco y no es muy amigable para ustedes esta estructura, pero si la necesitan, está. Y un poquito a modo de conclusión, ya se los he ido contando, esto lo van a tener en el material. Un poco todo lo que les he contado está resumido en esta conclusión, de por qué básicamente yo soy, digamos, de alguna manera partidaria de escindir la actividad por un lado y la tierra por otro. La actividad, preservarla en una sociedad con todos los riesgos y connotaciones que tiene la actividad, lo que son los empleados, los riesgos ambientales, los riesgos, el que sea, el riesgo de accidentes de trabajo, todo el riesgo esté acotado en una sociedad sin tierra. Y la tierra la preservo a nombre de las personas
con esta planificación, si es que quieren, porque si no lo hago así, ojo, no nos olvidemos de los primeros 4 ejes que le conté al comenzar, de cuáles son los costos de no haber planificado a tiempo. Bueno, ya estamos. Dejo espacio para las preguntas que quieren, si quieren lo hacemos dinámico. A ver, acá hay alguna pregunta. Jorge, en empresas agrícolas con campo propio, este representa alrededor del 90% del activo normalmente. Ok. ¿Qué Sí, más, Jorge? ese era un comentario simplemente para dar una idea de la magnitud de lo que representa el campo en general, digamos, porque hay situaciones particulares dentro del patrimonio de una empresa, ¿no? Entonces realmente todo esto que planteaste vos de que el costo de salida puede ser del 38%, y encima que se toma valor histórico, la evaluación es el valor de venta, el valor histórico, realmente es un costo altísimo para cualquier tipo de empresa, ¿no? O sea, lo hace inviable, digamos. Así que bueno, es un tema para tenerlo en cuenta simplemente. Sí, pero Jorge, partamos de la base que ya hay muchas sociedades, porque ya fue una moda. Desde 30 años, hace 40 años, todo era la sociedad. Entonces, la que tiene el campo, la tierra dentro del campo, la tiene que poder administrar. Administrar significa el rollover, o sea, la compraventa no va a pagar nunca, y si algún momento tiene que dividir el campo porque los hijos no pueden seguir juntos y realmente es un conflicto, que mantengan un conflicto societario de estar juntos, está la figura de la escisión, que es una figura que está contemplada en la ley de sociedades comerciales, está contemplada en la ley de ganancias, y es básicamente de una sociedad se hacen 2, o se hacen 3, o se hacen 5, o se hacen las que haya que hacer. Es engorrosa la estructura, requiere necesariamente de profesionales especialistas en el tema, porque es un tema bastante engorroso, sobre todo a nivel de AFIP, porque AFIP permite esta estructura de decisión, es decir, yo tengo, por ejemplo, 3 hijos, tengo un campo y adentro de una sociedad. ¿Qué tengo que hacer para no pagar ese impuesto del 38%? ¿Qué tengo que hacer? Hago la división del campo, es una división con un agrimensor, divido en 3 parcelas de catastro. Una vez dividido el campo territorialmente. O inclusive, Dina, puedo adjudicarlo en condominio también, más allá de que con un pacto de dividirlo en el futuro. Digo, la sociedad recibe uno un 30% y uno un 70% del campo. Claro, pero como la idea es ya dividirlo, digamos, no hablemos, digamos, se puede en condominio, ¿sí? Pero si soy padre y estoy pensando que estos 3 chicos no va a haber forma que funcionen juntos, por más que se quieran, a veces es importante esto, para preservar la familia, dividir el negocio. Yo siempre digo que el campo es lo más fácil de dividir, porque no es como un sanatorio, que es imposible dividirse las camas, porque no hay forma, es decir, eso es una unidad que tiene que permanecer unida, o una cementera. Hay negocios de que en sí son imposibles de dividir. El campo es una de las cosas más divisibles. Si yo estoy ya adentro de una sociedad y tengo que dividir, porque mis hijos, para preservar la familia es preferible que no trabajen juntos, porque a veces tienen distintas visiones. Yo veo que hay hijos que les encanta meterle para adelante de créditos bancarios y sobrepalancarse y tiqui, 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 y tienen un estómago que pueden dormir están 3 veces apalancados. Y las hermanas zapatean porque no pueden, porque no entienden, porque no tienen liquidez, porque no tienen renta, porque está sobreinvertido. Digo, no sé por qué dije mujer ni varón, porque esto puede ser de cualquier sexo, ¿no? Pero pueden ser 2 hermanos y aún 2 hermanos que no se entiendan en la visión. Y si no se entienden en la visión,
es preferible que se dividan, entonces uno sigue por un lado y otro sigue por el otro, y he visto que funcionan extraordinariamente y se juntan en la mesa de Navidad y se comparten, che, ¿cómo te fue? A lo mejor uno está 3 veces más arriba que el otro, pero los dos están felices, porque cada uno hace lo que puede, o lo que puede resistir. Es decir, si uno se quiere apalancar, hay uno que no duerme. Y el otro, si no se apalanca, tampoco duerme. O sea, si yo soy el boludo, que no crezco, bla, 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 bla. Entonces, esto es así. No significa dividir esta escisión, esta figura de escisión que le estoy contando, cómo los campos divido en dos. Tengo una sociedad con campo, entonces saco 2 sociedades, es como que divido en 2, o divido en 3, o en 5, o en lo que me haga falta, lo puedo hacer, no pago impuesto a las ganancias. Para no pagar impuesto a las ganancias, tengo la AFIP que me va a controlar esa escisión, me va a controlar durante 2 años el proceso. No es nada del otro mundo, lo hacemos a diario. En este momento tenemos en marcha 4 escisiones con Charlie las tenemos, porque esto, Rosa, son 2 organismos los que hay que convencer de que esto es una escisión y no una venta. Tenemos por un lado el IGJ, y por otro lado tenemos AFIP, o registro público, ¿no? Dependiendo si es SRL. Entonces yo tengo que llevarle a estos organismos, mostrarles que esto es una familia, que acá había un campo, que el campo se divide en 2 o 3, que los que van a seguir manteniendo el campo son estos, que la actividad va a ser la misma, que no es la función, no es una venta de una empresa encubierta, se trata estrictamente de una planificación familiar que por alguna razón no quieren continuar los hermanos unidos en el negocio. Vamos a partir de la base que sí se quieren, simplemente que no tienen la misma visión. Para eso está la figura de decisión. Entonces, si yo ya tengo una sociedad, no se asuste. Hay un montón de herramientas. Ya les dije, para vender y comprar, infinitas. Para dividir, la escisión. Ahora, si quiero sacarme el dinero y llevármelo al exterior líquido, bueno, ahí entonces vamos a tener que planificar mucho más. Ahí acuérdense que existió este blanqueo en el año 2016, la ley 27260, hubo una puertita, hubo una salida, muchos la aprovecharon, otros todavía no vieron la necesidad, pero bueno, quién sabe, tengamos otra herramienta de ese tipo. Históricamente tenemos una promedio cada 5 años, así que es cuestión de, si hay alguna de esas preocupaciones, estemos atentos con nuestro contador, con nuestro abogado, y si sale esta herramienta, nos sumamos a ese barco y salimos divididos. Bueno, estoy abierta a preguntas. A ver, vamos a ver el chat. Tengo una de Robert Manso. Robert, ¿tenés unas preguntas? No, más que pregunta, Dina y Carlos, es contar también, digamos, como crea, uno puede compartir parte de la experiencia. Nosotros en nuestra empresa familiar hace 17 años que estamos trabajando en el tema incorporar a la nueva generación. Mi papá, mis 2 padres vivos, con 80 años hoy mi papá, trabajamos 17 años todo lo que fue el traspaso generacional, y hace ya 10 años arrancamos con lo que era el traspaso patrimonial. El traspaso patrimonial nos llevó 5 años hacerlo, ejecutarlo. Eso no es menor en los temas así, cuando uno hace planificación patrimonial, los plazos que lleva, porque uno trata con muchos plazos burocráticos y a veces con plazos burrocráticos, con 2R. Nosotros, en primer lugar, siempre, porque por ahí uno piensa que la titularidad de la tierra en especial o de los bienes está correcto, y muchas veces se encuentra con sorpresas. De hecho, nosotros, digamos, mi padre es muy prolijo siempre, nos encontramos con sorpresa de que parte de lo que era el campo todavía estaba incluido uno de mis tíos por un error en escritura. Hay muchísimas cosas que van sucediendo en estas cuestiones formales. Y después que la titularidad debe estar en las mejores condiciones registrales, siempre,
porque muchas veces son posesiones, adjudicaciones, el país es grande, digamos, y a veces, sobre todo, por ejemplo, en Chaco, en Santiago, y en Córdoba también, hay posesiones, hay bulas, los vemos cuando están los alquileres de campo y hay que presentar los contratos en AFIP, hoy relativamente solucionado con el CISA, pero cuando uno tenía que presentar en el registro de operadores de grano contratos que eran posesiones, era complicado. Bueno, y esos temas también son temas importantes a tener en cuenta cuando uno está haciendo la planificación de un patrimonio, porque digamos, es complicado el tema, digamos, legal cuando no están en orden desde un comienzo. Entonces, por a veces... Un detalle, en una decisión que hicimos con DINA, había derechos posesorios. Entonces, lo que se adjudica en la decisión no es el inmueble, sino esos derechos posesorios. La Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba te exige particularidades que tiene el balance, entre ellos que los derechos registrables, estamos hablando cosechadoras, vehículos, camionetas e inmuebles, estén bien determinados, porque esa decisión es la que genera el traspaso de acciones. O sea, no hace falta un costo notarial extra en la transferencia de esos activos. Esto es importante tener en cuenta. O sea, hago la decisión y una vez que está aprobada la decisión y que está la cuestión fiscal, se disparan oficios con un costo de un escribano mínimo, no es el valor ni una donación ni nada. Y en segundo lugar, si lo que yo transfiero en la decisión son derechos posesorios, el costo es nada más porque se mantiene esa posesión en la sociedad escindente, que es la que origina la decisión, y baja a la escindida para que cada uno mantenga esa posesión. Será la escindida la que recibe cada hijo en función de los acuerdos, la que deba regularizar eso a través de un usucapión o a través del mecanismo que corresponda. En Chaco hay mucho de tierras fiscales o tierras que no pueden ser vendidas por determinados plazos. Lo que hay que ver es si ese acuerdo es lícito o no, porque me ha pasado ver de acuerdos privados que lo que están haciendo es eludir lo que establece el régimen de tierras fiscales de Chaco. Buenísimo, gracias. Tengo 4 preguntas. La primera, ¿cómo juega? Para. Dale. Primero, Javier Tobal. Javier, vos sos asesor CREA, ¿no? Muy buena la acotación, dice que los legados no son solamente patrimonio, sino también de proyectos empresariales y la gobernanza del mismo. Sí, efectivamente, es correcto, Javier. Acordate, nosotros estamos hablando de planificación patrimonial, ¿sí? Lo nuestro es patrimonial. Ya lo blando, o sea, todo este tema de lo mismo que contó Robert, que le llevó 5 años, es un tema blando y es un tema que sí, lo tiene que, ya no es el área de incumbencia nuestra, digamos. Eso ya es un tema que se trabaja a nivel de familia, en las reuniones, en el protocolo y todo esto, y bueno, se define si se puede o no esto que vos planteas. Muy bien, muy buena la acotación, Javier. Después, Fenoglio. ¿Cómo juega en la decisión el tema de la partición del inmueble? Catastralmente y regional me refiero. Mira, primero hay que hacer la división catastral y registral. Primero, digo, no primero, porque Charlie te dijo bien que podés hacerlo con dominio a la salida. Pero bueno, digamos, la decisión, yo puedo crear 2 sociedades y pasar el inmueble en condominio en las 2 sociedades. El 50% en cada una, pero sigue teniendo un condominio. Yo lo tengo que resolver a ese condominio, por eso quizás por ahí, primer paso, divido, ¿no es cierto?, las 2, si es un solo campo, lo divido en 2, registralmente, luego hago la escisión, y te cuento, la escisión, y esto no lo hablamos, no tiene costo de escritura, que es bien importante, porque ahí te ahorras entre, no sé, 2% seguro, si no es más, porque la inscripción, una vez que vos dividiste, y si supongamos que el campo está en nombre de Los Pinos S.A., y sacaste Los Pinitos S.A., Los Pinos S.A. se queda con un pedazo de campo, y Los Pinitos S.A. con otro pedazo, ese traspaso de Los Pinos a Los Pinitos, no hay una escritura de dominio, sino una inscripción registral, una inscripción... un oficio. Un oficio muy sencillo que hace el escribano, pero el costo es ínfimo, o sea, es el costo de un pequeño trámite.
no tiene costo asociado al valor del inmueble. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Fenoglio, dice. Bueno, Esteban Allende, esto te lo contestó Carlos, ¿sí? Los 2 años. Una vez que cindís, tenés que mantener la actividad y mantener el 80% de la participación accionaria. 2 años. Muchas gracias. Bien, gracias, Fenoglio. En la escisión, no, esta es la respuesta que le diste vos. Bien. La transferencia es automática. Bien, perfecto. Sí, sí. No, no tengo más preguntas acá en el chat. No sé si quiere alguien hacer alguna pregunta levantando la como se mano. dice. Poche, con mucho gusto. Y si no, estamos en las 10:15 exacta, que fue el cronograma tuyo, Jorge, de arranque. Ahora le toca recreo. Así es. Bueno, no hay más preguntas por lo que veo. Bueno, la verdad que creo que el objetivo que teníamos, que era despertar, digamos, siempre se habla de lo que habló Javier, digamos, ¿no? Estamos trabajando mucho en las partes blandas de lo que tiene que ver con la gobernanza de las empresas familiares. Quisimos traer este tema, que es un tema distinto, un tema más duro, pero que también hay que contemplarlo, que tiene que ver con el traspaso patrimonial, la planificación del traspaso patrimonial. La verdad que, bueno, Carlos nos ilustró mucho sobre las distintas opciones que hay, y de hecho de empezar a hacerlo ya, nos mencionó el testamento como una primera herramienta muy sencilla, de muy bajo costo, y que de alguna manera ya nos evita problemas y nos va marcando el camino, ¿no? Y vos, Dina, nos ilustraste también mucho de cuáles son los costos de salida y los costos que tenemos por los distintos impuestos que hay en la Argentina, que tienen que ver con el declaratorio de herederos del 20%, con el 38%, que tiene que ver con el impuesto a la ganancia, y todos los otros impuestos, cómo pegan. La verdad que en el tema de la propiedad de los campos, cuando está en las sociedades, digamos, realmente hay que pensarlo mucho, ¿no? O sea, hay que pensarlo mucho si lo vamos a incluir o no, para aquellos que no lo hayan incluido. Y también que, bueno, que evidentemente que hay muchas herramientas también para salir, y que de alguna manera nos llevan a tener este equipo de contador y abogado en las empresas, pensando en este tema, ayudándonos a pensar en este tema. Y bueno, creo que ese es un poco de mi parte, si querés llamarle así, un pequeño resumen de lo que ustedes plantearon, que es muy amplio. Creo que se da también se disparan otras herramientas y consultas que seguramente van a llevar, esto lo planteamos dentro de la reunión nuestra, de la reunión de la mesa, y les dimos muy poco tiempo. Son 2 súper especialistas que les dimos media hora cada uno. Realmente es un pecado mortal, porque podemos aprovecharlo a Carlos a lo mejor una mañana, no media hora, con todo el conocimiento que tiene de toda su formación profesional, y a vos, Dina, también. Así que bueno, les pedimos disculpas por haberlos obligado a esto. Jorge, acá hay una pregunta interesante que es más que nada para vos, Charlie. Sí. Es interesante. A ver. Mira, consulta, si el heredero que tiene la nuda propiedad muere antes que el que tiene el usufructo, o sea, muere el hijo, ¿la nuda propiedad puede volver al que se dio el usufructo? Hay que pactarlo, no es automático, es una cláusula de reversión que uno puede volver, y en la reversión de la donación vuelve al padre, digamos, para que esta nueva propiedad no lo hereden los hijos o el político, que es lo que a veces preocupa un poco más. Y hay una discusión, digamos, que está vinculada con los plazos de duración, que para mí, digamos, tienen el mismo plazo de la duración, pero hay algunos que dicen que esta cláusula podría tener un valor de 10 años. Creo que es minoritario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros como mesa seguimos con la reunión. Les agradecemos a los dos muchísimo, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, seguramente los vamos a estar convocando para
para profundizar estos temas. Los liberamos y también liberamos a aquellos los que quieran seguir y compartir con nosotros la mesa, ver de qué se trata, bienvenidos sean. Muchos miembros CREA de la zona a lo mejor no saben lo que estamos haciendo y cómo trabajamos. Si quieren enterarse, están invitados. Y si no, los liberamos, les agradecemos su participación. Y a los que se quedan en la mesa, bueno, nos tomamos un recreíto para cambiar el agua al mate, hacer las llamadas de teléfono que nos quedaron pendientes, y a las 10:30 puntualmente nos reintegramos al mismo link, digamos, o seguimos, no lo vamos a cortar, así que seguimos con la reunión nuestra. Muchas gracias a todos los participantes de las otras regiones que se sumaron. Esperamos que les haya sido positivo, y también que sepan que bueno, la Mesa Empresaria de Córdoba está trabajando y tratando de aportar soluciones a las empresas CREA de la zona. Muchas gracias. Chao, chao.